Gracias, Laura, porque además lo dijiste bien esta vez. Dijiste Torre Eiffel, como había dicho yo, me parece muy bien. Feliz día, Laura, para vos y para Mario. Gracias por estos informes desde Europa. Pero estoy con Meli Ravali porque vienen Historias Bajo la Lupa. Aplauso para Meli, el público presente. Un aplauso fuerte. Bueno, se viene Historias Bajo la Lupa que yo he presentado como conmovedora y fortalecedora. Exactamente. ¿Sirve la presentación? Perfecta. La verdad que cuando nos enteramos, bueno, de la historia de las personas que vamos a presentar hoy, nos pareció muy interesante y muy pertinente para este espacio de Bajo la Lupa. Porque bueno, se trata de historias de vida, que muchas veces la vida nos ubica en situaciones difíciles que tal vez pensamos que jamás íbamos a atravesar. Y es allí donde se pone en juego un poco el espíritu, las ganas de vivir. Y bueno, las personas que nos acompañan hoy son un claro ejemplo de que se puede. Y que tienen ganas de vivir. Que tienen ganas de vivir y que se puede aprender, ¿no? De ese dolor y bueno, y crecer. ¿Vemos imágenes para presentarlas? Exacto, vamos a ver el informe. A ver. La historia de dos hermosas personas que de la tragedia hicieron un aprender a vivir. Noel tenía 22 años cuando un colectivo de la TAMSE la sorprendió al cruzar la calle y en aquel trágico accidente perdió una de sus piernas. Cuando Diana tenía 18 años, un accidente en moto la dejó sin posibilidad de mover sus brazos, manos y piernas. Noé y Dai pudieron conectarse con lo que tenían, con sus fuerzas, con sus intensas ganas de vivir, con sus posibilidades. En sus corazones sabían que de lo transitado tenían mucho para transmitir. Fue así como decidieron organizarse en un grupo, Huellas de Vida, en el que se apoyan mutuamente, comparten lo que les pasa y se alientan a seguir. Este grupo reúne a los que la vida les dio la sabiduría de aprender a sonreír, a vivir con intensidad. Trabajan por la prevención desde la sensibilización a la sociedad y el acompañamiento a protagonistas en hechos de tránsito y sus familias. Un ejemplo de que la vida merece ser vivida. Un aprendizaje que del dolor se puede volver a ser feliz. Bueno, dos imágenes, Meli. La de Dai ahora en primer plano. Ahí está Diana. Está Noel también acompañándonos. Y la imagen esa final del informe del grupo que han formado, que están formando, porque se suma gente todo el tiempo, que es Huellas de Vida. Bienvenidas, Noel, Diana. Gracias por acompañarnos, chicas, hoy. Bueno, en realidad, bueno, sé que es emocionante ver, bueno, lo que uno pudo atravesar y hoy estar acá tan fuertes y tan enteras. Me gustaría saber, bueno, cómo fue la historia de cada una antes del accidente. Si quiere empezar alguna a contarnos un poquito cómo era su vida antes. Yo ya estoy emocionada. Bueno, ¿empiezo ya? Me considero que era una persona totalmente independiente. Mis papás trabajaban muchas horas, entonces yo hacía la tarea sola, limpiaba mi casa, ayudaba. Y bueno, después del accidente tuve que empezar a depender de un montón de personas, desde lavarme los dientes, comer, todo, bañarme. Y bueno, además hacía antes de lo del accidente, cosas como promociones, cosas de modelaje. Entonces fue muy duro para mí, muy duro. Bueno, más o menos esos. Yo a los 18 años tuve un accidente de moto en mi localidad, Villa Santa Rosa, o Santa Rosa de Río Primero, donde tuve fractura de quinta, sexta y séptima vértebra cervical, lo que me produjo una lesión medular y me quitó la posibilidad de mover mis piernas, y en ese momento mis brazos y mis manos. Con la rehabilitación, gracias a eso y con mucho esfuerzo, ahora puedo mover mis brazos y sigo trabajando con mis manos. Gracias. Pero bueno, bien, firme y siguiendo. Tengo muchas ganas de vivir y gracias a mi familia, a mis amigos que me dieron el apoyo. Muchas veces intenté caer, pero bueno, gracias a su amor y también de mis ganas, de mi fuerza de voluntad, estoy acá. Porque además la elección podría haber sido otra. ¿Seguro? La elección podría haber sido quedarse puertas adentro, como hemos hablado alguna vez
No, Son cosas que uno jamás se imaginaría, o tal vez haciéndose tan jovencita en ese momento, bueno, ahora también. Alguna vez me dijo que es como agradecerle a la vida esta segunda oportunidad que tiene. Y eso me parece que es un buen mensaje, Dai, ¿no? Seguro que sí. Y sí, yo digo que me lo obsequiaron. Muchas personas no tienen la misma posibilidad que yo, o no tuvieron la misma posibilidad que yo. Y es un regalo, por eso digo que hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo al máximo. Que es estar viva, que es poder hablar, pensar y poder transmitir este mensaje. Ese sería el obsequio que te ha dado la vida. ¿Y vos, Noé, cómo era tu vida antes y qué fue lo que te pasó? Antes de mi accidente, trabajaba, tenía una vida normal, salía a bailar con mis amigos todos los fines de semana. Hasta que un día, volviendo a mi casa de trabajar, venía en un colectivo en un R6, me bajé al final del recorrido y cuando crucé la calle el colectivo dobló sorpresivamente fuera del recorrido en contramano y me arrastró media cuadra, enganchada en la rueda del colectivo. Eso fue un 29 de agosto del 2006, ya va a ser 6 años. Estuve 40 minutos abajo del colectivo hasta que pudieron sacarme y bueno, cuando llegué al hospital tenía fracturas en todo el cuerpo, tenía lesión en los 2 pulmones, en el vaso y apenas llegué me amputaron la pierna derecha bajo la rodilla. Bueno, y ahí empezó una larga recuperación. ¿Cómo fueron los primeros momentos, digamos? Esa recuperación. Claro. Esos dolores, esas fracturas, porque hoy te vemos como si no hubieras tenido nada. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el primer momento no sentía ningún dolor. Abajo del colectivo yo estaba totalmente consciente. Primero no quería avisar a mi casa para que no se preocuparan. Y bueno, después ya viene considerando que seguía bajo el colectivo. Alguien tenía que saberlo. Sí, les di el dato para que fueran y ahí nomás vino mi familia y estuvo conmigo abajo del colectivo, con la gente del 107, había bomberos. Cuando me sacaron del colectivo, recién ahí como que el cuerpo se descomprime y empecé a perder sangre y llegué inconsciente al hospital. Cuando me desperté estaba en el quirófano y me dijeron que me iban a amputar la pierna. Y no podía creerlo porque para mí yo estaba bien, o sea, me sacaban del colectivo y yo me iba a mi casa, no sé, no había sentido dolor. Sí sentía que el colectivo me estaba apretando la espalda, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Sí, cuando apenas me atropelló el colectivo, que lo vi encima, pensé que me moría y cerré los ojos. Pero después, al no sentir dolor, pensé que estaba bien. Y cuando me desperté de la cirugía no sabía ni qué pierna, ni a qué altura. La otra también corrió riesgo. Tuve fractura expuesta de tibia y peroné y me quedó media mal la pierna, se cortó un nervio. Y los primeros momentos fueron dolores que no entraban en mi cabeza. Nunca me los hubiese imaginado antes del accidente. Me sorprendió eso. Por ahí uno se queja de dolores mínimos y esto era una cosa que me paralizaba el dolor. Entonces el primer momento fue un momento de mucho dolor y mucho llanto. ¿Y espiritualmente y con tu familia, cómo fue esta recuperación? Sí, al principio no... Porque me imagino que interiormente se movilizan un montón de cosas, sí, ¿no? Al principio solamente quería dormir, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Y después el apoyo de la gente, de gente que no me conocía, que vio el caso en la tele y que se llegó al hospital y me llevaba regalos. Cartas de chicos, dibujitos de niños yo antes daba catequesis, chicos de la catequesis que me llevaron cartas y el amor de la gente, todas estampitas, diferentes santos. Tenía toda la artillería de santos. Empapeladas. Y en ese proceso, cuando se conocen, ¿cómo llegan a estas dos personas que están acá a encontrarse? Sí, después de mi accidente, en ese momento me fueron a visitar 2 chicas y yo al principio como que no me cayó muy bien la visita porque yo les veía, ya les había pasado algo menor a lo mío, y yo decía, si ahora todavía siguen viniendo al hospital y siguen sufriendo, ¿qué me espera a mí? Pensaba. Y después me di cuenta que estaba bueno poder conversarlo con alguien que había tenido una experiencia similar, porque compartíamos las mismas sensaciones, los mismos impedimentos, los mismos dolores. Y me empecé a cruzar con diferentes chicos en el pasillo, ahí conocí a la mamá de Diana, un día que iba a entrar a una cirugía en el pasillo. Bueno, le pregunté por qué estaba ahí y bueno, me contó de puro conversadora que sos nomás. Sí, porque yo ya tenía la idea de armar este grupo de chicos. Era como que me hacía bien a mí realmente. ¿Vos fuiste la impulsora de sí, de alguna manera, sí.
Y la primera socia. Ahí está, la impulsora y primera socia. ¿Y cómo fue cuando se conocieron? ¿Cómo fue esa charla? ¿Fuiste a visitarme a Sí, creo que casa? primero fue por chat. Ah. Yo me habían operado y yo ya había empezado a usar una prótesis y estaba con muletas y cuando me operan, de nuevo las muletas y yo soy bastante inútil, no me sé manejar con muletas, así que cada 2 por 3 estaba en el piso, así que ese tiempo estuve en cama y ahí la conocíamos a Diana chateando. Un día le conté que me sentía mal y ella me dijo, bueno, sentite bien porque yo estoy peor que vos. Entonces, fue como un mensaje sí, después fuerte. lo hemos hablado muchas veces que sería como de malas personas decir que uno se tiene que sentir bien porque alguien está peor. Está muy bueno